¿Qué ocurre cuando los símbolos políticos encienden la mecha de una crisis que amenaza con congelar a toda una economía? Hace solo un par de años, el grito era claro: ¡salgan de Rusia! Ahora ese lema está oficialmente muerto. Mientras los políticos europeos clamaban por aislamiento y sanciones, los gigantes industriales ya preparaban el terreno para un regreso al gas ruso. Porque la economía de Europa, y especialmente su industria, se asfixia. La competencia global no espera, y la realidad es más dura que cualquier discurso. Bajo la superficie, Bruselas ya no exige, suplica. Ingenieros y comisiones técnicas revisan, casi en secreto, los documentos sobre Nord Stream, no para negociar, sino para sobrevivir. Y el Kremlin lo sabe, sus condiciones son durísimas. Europa tendría que admitir sabotaje, pagar miles de millones y garantizar que no habrá otro accidente si quiere volver a abrir la válvula. Volver atrás sería reconocer, sin rodeos, su propio fracaso político y económico. Pero mientras las fábricas se paran y los empleos desaparecen, cada vez parece menos una opción, y más una necesidad. El mayor peligro para Europa no es Rusia, sino no atreverse a reconciliar principios políticos con la cruda realidad industrial. Si no resuelve esta contradicción, no solo está en juego el coste de vida, puede perder su economía, sus empleos y su liderazgo en el mundo. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto crítico, retrocedamos al momento en que todo cambió. La explosión bajo el mar Báltico que reescribió el futuro energético de Europa. Una explosión bajo el Báltico. Y Europa entra en la era de la incertidumbre energética. En la madrugada del 26 de septiembre de 2022, las alarmas se disparan. Fuertes caídas de presión en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, seguidas por imágenes impactantes de gas burbujeando en la superficie del mar. Las explosiones no dejan lugar a dudas. Fue sabotaje. El símbolo de la interconexión energética euro-rusa, destruido en cuestión de segundos. Lo que sigue es una oleada de declaraciones políticas. Líderes europeos proclaman el punto de no retorno y la muerte de una era. Se repiten eslóganes de independencia energética y resiliencia, mientras se promete una rápida diversificación de suministros. Pero la realidad, fría y contundente, no se deja doblegar por discursos. La industria siente primero el golpe. Bajo la superficie de los informes optimistas empiezan a aparecer cifras secas. Subida de precios, traslado de fábricas, recortes de empleo. La poderosa industria química alemana, corazón de la economía europea, es la primera en encender las alarmas. Tras ella, metalúrgicos, fabricantes de vidrio, de maquinaria. El gas, a precios de mercado spot, no solo se vuelve caro, se vuelve tóxico para la competitividad. El riesgo deja de ser abstracto. Las cadenas de producción tiemblan. La amenaza de desindustrialización deja de ser un escenario lejano. En este clima de nerviosismo, crece la tensión entre la retórica oficial y las necesidades reales. Mientras los políticos hablan de libertad energética y de romper la dependencia, los empresarios preguntan por soluciones concretas. ¿Se puede reparar el Nord Stream? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto tiempo llevará? La respuesta técnica inicial es prudente. Los daños son graves, pero quizás no irreparables. Sin embargo, los condicionantes políticos pesan más que los materiales. Moscú exige primero un reconocimiento legal del sabotaje y garantías de seguridad antes siquiera de hablar de reparaciones. Berlín teme que cualquier negociación implique reconocer el fracaso de su política energética de los últimos años. Los discursos públicos suenan cada vez más vacíos, llenos de fórmulas que no resuelven nada. Investigamos todas las hipótesis. Es pronto para conclusiones. Hay que sacar lecciones. Pero mientras se multiplican los comunicados formales, crecen la frustración y el desconcierto en la industria, porque los hornos no funcionan con principios y la economía no espera a que la política se decida. Sin embargo, mientras la opinión pública mira hacia otro lado, en los despachos comienza un juego mucho más peligroso. El problema, en realidad, dejó de ser Rusia contra la Unión Europea. Ahora es Europa enfrentándose a sí misma,
y a un misterioso tercer jugador que opera en las sombras. Mientras los titulares siguen hablando de sabotaje, de investigaciones y de la guerra de declaraciones, el verdadero conflicto hierve tras las puertas cerradas de Bruselas, Berlín y París. Por un lado, políticos y comisarios europeos repiten mantras cuidadosamente redactados. Se están investigando todas las opciones. Europa permanece unida. No es momento de conclusiones precipitadas. Palabras que llenan portadas, pero no calientan hogares ni mantienen fábricas en marcha. La realidad es mucho más cruda. Bajo la superficie, comités técnicos y gigantes energéticos buscan a contrarreloj soluciones prácticas. ¿Se puede reparar Nord Stream? ¿Es técnicamente posible o incluso políticamente aceptable? Moscú observa el drama europeo con una calma casi insultante. Sus negociadores dejan claro que no tienen prisa. Esta no es su crisis. Ellos imponen condiciones inflexibles y no muestran urgencia en restaurar el flujo de gas. La industria, por su lado, ya no puede esperar. Los grandes lobbies industriales de Alemania presionan en privado. Los principios no hacen funcionar los hornos, se escucha en reuniones confidenciales. Pero admitir esto en público sería dinamitar la fachada de unidad. Francia, mientras tanto, observa con prudencia, casi con distancia. Prefiere medir cada movimiento, evitando comprometerse demasiado mientras se reconfiguran las alianzas energéticas. Europa del Este reacciona con alarma ante cualquier atisbo de diálogo directo entre Alemania y Rusia. Si Berlín cede y negocia, toda la construcción de la solidaridad europea podría desplomarse. Los países orientales sienten que cualquier fisura es una traición, un regreso a la dependencia que tanto temen. Entretanto, empiezan a filtrarse informaciones sobre contactos secretos entre gigantes energéticos europeos y representantes rusos. Formalmente se habla de consultas técnicas, pero en realidad se trata de tantear el terreno para acuerdos futuros. Compensaciones, garantías, seguros, cualquier cosa que asegure el suministro antes de que el invierno vuelva a golpear. En el ambiente flotan rumores de un tercer actor, un jugador en las sombras, que no solo no busca resolver la crisis, sino perpetuarla. ¿Quién se beneficia realmente de una Europa dividida, vacilante y dependiente? Los intereses ocultos parecen empujar hacia una fragmentación aún mayor. Y este pulso interno es el verdadero riesgo. Europa está al borde de una fractura. La arquitectura energética común, construida durante décadas, puede venirse abajo. El sueño de una Europa competitiva, próspera y fuerte en el mundo, se tambalea. El empleo, el coste de vida, la estabilidad social y el propio peso político del continente están en juego. La historia del Nord Stream ya no es solo una cuestión técnica, ni siquiera meramente política. Ahora se ha vuelto existencial. Europa está en una encrucijada. Cada decisión es costosa, cada pausa, aún más. Porque mientras en Bruselas se multiplican los debates y las declaraciones, el tiempo juega a favor de Rusia. Moscú no tiene prisa, no es su crisis, y eso se siente en cada negociación. Cuanto más se retrasa Europa en tomar una decisión pragmática, más pierde fuerza en la mesa de diálogo. Ignorar la crisis o aferrarse a los eslogans puede ser políticamente cómodo, pero está resultando carísimo. La factura energética sube, las fábricas cierran, y las inversiones hace años que empezaron a migrar hacia Estados Unidos y Asia. Cada semana de inacción es empleo perdido, competitividad que se escapa, influencia internacional que se diluye. Hoy, la crisis de los gasoductos no es solo un pulso con Moscú. Es, sobre todo, un pulso interno. Políticos contra industriales, gestos públicos contra necesidades reales. El mayor riesgo está en pretender que la moralidad y los valores pueden por sí solos calentar hogares y mantener industrias abiertas. La verdad es mucho más incómoda. Si Europa no reacciona, la pérdida puede ser irreversible. Ante esta realidad se dibujan tres escenarios. El primero, el más racional pero políticamente incómodo, sería un retorno al diálogo pragmático con Rusia, no por afinidad, sino por supervivencia industrial y social.
El segundo, prolongar el estancamiento actual, esperando que las soluciones mágicas lleguen solas, con la consecuencia de acelerar el declive económico y la fragmentación del mercado energético. Y el tercero, el más impredecible, un cisne negro, un incidente inesperado que cierre cualquier opción de entendimiento y deje a Europa sin margen de maniobra. Lo que está en juego es mucho más que una factura de gas. Es el futuro de la industria, el peso global de Europa, la calidad de vida de millones de personas. Pero, ¿qué lecciones prácticas deja esta crisis para Europa y quienes la observan? La energía no es un discurso, es la base de la estabilidad y el futuro. Esta crisis nos recuerda una verdad incómoda, pero fundamental. Europa intentó transformar su matriz energética a gran velocidad, pero lo hizo sin el realismo necesario para no perder pie en el proceso. Dejar que la energía se convirtiera en un símbolo político, en vez de tratarla como la columna vertebral de la industria y el bienestar, ha resultado costoso. Las decisiones tomadas en nombre de la seguridad o el clima, sin un plan pragmático detrás, han debilitado la competitividad europea. Alemania, que durante décadas fue el motor industrial del continente gracias a la energía barata, ahora ve cómo sus fábricas migran hacia regiones donde el suministro no depende de la política, sino de la eficiencia. Cuando la energía deja de ser un fundamento económico y se usa como bandera ideológica, la prosperidad se vuelve frágil. Hemos visto cómo la fragmentación de los mercados y la incertidumbre sobre los suministros energéticos generan no solo desempleo y desindustrialización, sino también una pérdida de influencia global. Europa está pagando un precio alto por anteponer gestos políticos a la realidad de su economía. La lección es clara. La soberanía y la estabilidad requieren pragmatismo. Es momento de reconocer errores, dejar atrás los discursos cómodos y reconstruir un equilibrio entre valores y realidad. No hacerlo no solo amenaza el bienestar actual, sino que podría condenar a Europa, y a cualquiera que siga su ejemplo, a repetir el mismo error, poniendo en riesgo su autonomía y su futuro. Así llegamos al punto más peligroso de esta historia, el momento de decidir. Europa está pagando muy caro por transformar recursos vitales en banderas políticas. La crisis de los gasoductos Nord Stream no solo ha puesto a prueba la infraestructura energética del continente, sino que ha dejado al descubierto una verdad incómoda. Cuando la energía se convierte en símbolo ideológico, deja de servir a la prosperidad y comienza a minar la base del bienestar social. Hoy, Europa vive atrapada entre discursos altisonantes y necesidades cotidianas, en un juego donde cada paso atrás se percibe como derrota y cada concesión como traición. El mayor riesgo no proviene del exterior, sino de una incapacidad interna para reconciliar principios con realidad. No hacer nada, o seguir postergando decisiones difíciles, es en sí mismo una elección, y probablemente la más costosa de todas. La fragmentación que vemos entre retórica y acción pública, entre declaraciones firmes y maniobras discretas para esquivar restricciones autoimpuestas, solo aumenta la incertidumbre y debilita la posición europea, tanto económica como políticamente. ¿Hasta cuándo podrá Europa mantener este doble discurso? ¿Cuánto tiempo resistirá su industria, su peso global y, sobre todo, su cohesión social? El futuro del continente depende de reconocer que la energía no es un simple instrumento de política, sino el fundamento de su prosperidad, su autonomía y su estabilidad. Es momento de exigir líderes que apuesten por políticas energéticas responsables, realistas y enfocadas en el bien común, no en gestos grandilocuentes. Lo que está en juego no es solo el coste del gas, sino el futuro mismo de Europa.